responderme por qué cuando uno prepara todo se siente tranquilo, pero cuando se para aquí enseguida le entra un nervio. Antes de empezar, quiero hacer algo para romper el hielo aquí. Estaba viendo un video de alguien que le preguntaban, si yo te regalo $1.000.000 ahora, ¿tú lo coges? Y decía, claro que sí. Y entonces y le decía, pero si te dijera que mañana ya no vas a vivir, tú cogieras ese $1.000.000. Y dijo, no, yo no lo cogiera. O sea, comparando las dos cosas y viendo cómo nosotros a veces ni siquiera el mismo dinero o eso que podemos tener materialmente puede reemplazar la bendición de poder despertarnos y poder tener un día más, poder ver la luz del sol, poder ver, como dice la palabra, la misericordia de Dios renovada. Y de verdad que si a mí me dicen, aceptas $1.000.000 pero no usas más tu carro, yo los cojo. Después me compro otro, pero la vida, la salud, la familia, esto que podemos compartir entre nosotros realmente que es algo que no tiene ningún valor. No podemos cambiarlo por una cantidad. Y siempre que entre por esa puerta, poder poder compartir los unos con los otros, todo este tiempo de hermandad, de oración, de ver milagros, de ver testimonio, de verdad que eso hace que nuestra fe aumente. Dice la Biblia en 2 de Timoteo, ahí se los pongo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Este también es como para introducirnos aquí en el tema. La Biblia siempre, cada vez que uno la lee, siempre tiene una enseñanza distinta. Yo no sé si hoy alguien quiere ser enseñado por la palabra, dice útil para enseñar. ¿Cuántos quieren ser enseñados en la palabra de Dios? ¿Cuántos quieren ser redarguidos? Ya bajaron las manos. ¿Cuántos quieren ser corregidos? ¿Y cuántos quieren ser instruidos en justicia? Amén. No sé si alguien necesita hoy que le soben la cabecita y la palabra le dé ánimo, que sea como un agua que le refresque, o también puede ser como la vara y el cayado que también se usa para corregir. ¿Y cuál es la motivación final de la palabra de Dios? De que a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. Ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hay gente que a lo mejor quiere ser perfecto, pero y se quedan ahí. Pero la Biblia nos llama a que después que nosotros tengamos esa santificación que podemos obtener a través de la cruz, de la sangre preciosa que se derramó en el Calvario, nosotros podamos caminar transitar en ese camino de perfección, pero para la buena obra del Señor. Todos los que trabajan en la obra del Señor. Y hoy quiero hablar de un personaje que todos conocemos la historia. Desde niños, a Elías se la enseñamos todas las noches. La niña también está que se saben las canciones. Y es acerca de Noé. Diga conmigo, Noé. Vamos a leer este pasaje que está aquí. Dice así, vamos a leerlo todo, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Cuántos esperan su manifestación? En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en su casa, mejor que no descienda a tomarlos. Y el que esté en el campo, que no se vuelva para atrás. Acordaos de la mujer de Lot.
Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo, en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. En los días de Noé, diga conmigo, los días de Noé. Días se parecen a los días de Noé y se parecen los días de Lot, de Sodoma y de Gomorra. ¿Será que se parecen a los días de ahora? Dice, comían, bebían, se casaban, se daban, cada quien hacía lo que quería. Pero ¿qué pasa? Que así como dice la Biblia, que en los días de Noé, así serán los días del Hijo del Hombre. El día de la manifestación del Señor está pronto, está a las puertas y está avisando de todas las maneras, con lujo, con detalle, con el reloj profético, con todo, todo lo que vemos, guerras, maldad, hambre, muerte. ¿Y nosotros qué hacemos? Bueno, vamos a estudiar un poco de eso. Definitivamente son tiempos difíciles. La generación de Noé era perversa, como tenemos ahora. Y cuando digo perversa, no me refiero solamente a la gente que no cree en el Señor. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa que también nos lleva hacia el mal. Pecamos, mentimos, robamos, y nosotros debemos procurar a través de la palabra de Dios, como leímos al principio, ser perfeccionados. No es solo prestar atención a las señales y estar tranquilo. Ay, sí, que Jesús viene por su novia y nosotros no alistarnos y llenar de aceite las lámparas. No, hubieron unas novias que se quedaron y otras que sí estaban muy pendientes a las señales. Entonces, la generación de Noé estaba acabada. Desde Adán hasta Noé, habían 10 generaciones. Imagínense cómo se fue degradando por toda esto de la maldad. La sociedad estaba totalmente corrupta y la violencia, ni se diga, estaba en todas partes. La cosa estaba muy mal, así que Dios decidió ¿qué? Destruir todo. Ah, pero ¿cómo así? ¿Por qué Dios es malo? No, la gente es mala. La ausencia de Dios hace que las personas sean malas. La ausencia de la luz hace que la gente viva en oscuridad. Cuando Dios no está en un lugar, cuando Dios no está en un negocio, el negocio seguramente acaba. Cuando Dios no está en una pareja, las parejas acaban. Cuando Dios no está en nuestra vida, nos acabamos por dentro. La tristeza, la angustia, la falta de fe. Sería un error pensar que podemos caminar sin nosotros realmente estar como a cuentas con Dios. La gente del tiempo de Noé estaba ensimismada, o sea, solo se importaban ellos, obsesionados con qué hacemos, qué fiesta, o sea, nada referente a Dios. ¿Y qué pasa? Que no importa si la gente mira a Dios o no mira a Dios, la responsabilidad de nosotros como hijos, como personas que le conocemos, es buscarlo. Podríamos preguntarnos que qué tenía Noé en especial. Bueno, era un hombre temeroso, era un hombre que Dios se agradó de poder confiarle una responsabilidad. Imagínense que Dios le delegue una responsabilidad. Es porque sabe que alguien puede cumplirlo. Cuando tengan algo que predicar, un llamado a hacer esta labor, a llevar ayuda a esta necesidad, y sientan ese llamado, es porque Dios le ha puesto y porque Dios sabe que ustedes pueden hacerlo, que nosotros podemos hacerlo. Así como dice la Biblia que tampoco Dios va a permitir una tentación que no podamos resistir. Nada de lo que tenga en el corazón, sea predicar en la esquina, sea cualquier cosa de lo que hacemos también como cuerpo, como iglesia, eso nosotros estamos preparados. Nunca se sienta que no puedo y que esta tarea es muy grande para mí. Al enviar el diluvio, Dios no estaba siendo malo,
ni actuando de una manera precipitada como regularmente hacemos nosotros, que somos sanguíneos y que, ay, tengo una rabia y voy a hacer esto. No, Dios sabía lo que hacía. Dios ama a los seres humanos, pero no puede tolerar el pecado. El mundo todavía era relativamente joven y necesitaba ser purificado. Cuando nosotros pasamos por procesos difíciles, porque los obstáculos chiquitos que saltamos y ya uno no le llama proceso. Una piedrecita en el zapato molesta, pero si uno se cae y se golpea, estamos hablando de otras cosas. Cuando la fe es puesta a prueba en esos tiempos difíciles, ahí es cuando nosotros estamos siendo purificados. Ahora, Dios nos llama. Dios llamó a Noé. Dice la Biblia que muchos son los llamados y pocos. Dios llama a todos. Dios no hace acepción de personas, pero el escoger depende de nosotros. Hay gente que puede decir, haré de ti una nación grande o cosa tremenda haré contigo, pero a veces nosotros somos los que no creemos. Y cuando nosotros no creemos y ya no tenemos fe, ya Dios no puede obrar ahí. Dios nos empuja y nos llama y nos anima y nos dice a través de la palabra, nos corrige, nos instruye, pero cuando nosotros no nos disponemos, ese llamado siempre se queda en una llamada perdida. Ahí, nadie contestó, ni buzón, nada, no revisamos nada. Aunque había llegado el momento de purificar la tierra, digámoslo así, de limpiar la maldad, todavía había un pequeño grupo de personas que permanecían fieles a Dios. No importa cuánta maldad haya en la tierra, les digo, manténganse con la llama encendida y fiel en amor al Señor. Porque dice la Biblia que por causa de la maldad, en los últimos tiempos, el amor de muchos, ¿qué? Yo no sé, pero yo le pido a Dios que yo no sea, que me enfríe, que ninguno de ustedes, que Dios nos guarde, pero cuando Dios nos llame, nosotros debemos atender ese llamado. Noé y su familia fueron escogidos para advertir a la gente del diluvio que venía, inminente. Cuando Dios dice algo, se va a cumplir. No importa cuánto tiempo se tarden, las promesas se cumplen. Las promesas no solamente son todas las cosas bonitas que lucen hermoso, porque decir, voy a mandar un diluvio para que todo el mundo muera, pero era la palabra de Dios que se cumplía. Y el llamado Noé lo aceptó, reconoció que era la voz de Dios que le decía, y conforme a la fe, Noé aceptó el llamado y decidió seguir a Dios sin importar si era extraño o era muy intimidante la petición. Nosotros conocemos la historia y no voy a llegar al final porque vamos a pasearnos un poco por la historia, pero si a nosotros nos delegan algo que parece una locura y que Dios nos dice, esto es lo que va a suceder o esto es lo que tienes que hacer, uno lo piensa dos veces. Personas como Moisés trataron de sacar excusas. Es que yo soy tartamudo y la voz no me da. Bueno, te tengo aquí a tu hermano. Y hubieron muchas personas que también, incluso gente que dudó, como Jonás, que no quería. Y era la persona puesta por Dios. A veces nosotros no queremos aceptar ese llamado. Y no necesariamente Dios tiene que hacer algo o prometer algo tan malo, pero hay promesas en nuestra vida que debemos creer para nosotros, como la sanidad, como todo lo que hemos visto hoy. Dice la Biblia que por la llaga de Jesús en la cruz, por eso tan feo que quedó en la cruz, como una llaga literal, por eso molido fue por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. A veces creemos más por el milagro de la vida eterna que ni siquiera podemos como ver y no creemos en una sanidad. Cualquiera que sea el llamado o cualquiera que sea lo que Dios le ha prometido, cualquiera que sea, nosotros debemos creer de que eso es así. ¿Qué dice la Biblia respecto de eso un poco también apoyando? Dice aquí en Mateo 5 y del 13 al 16, dice, vosotros sois la sal de la tierra.
¿Qué pasa si la sal se desvanece? ¿Con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. ¿A quién le gusta la cocina aquí? Hace falta las lentejitas que yo me comí hace como un año al final. Vosotros sois ahora la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero. Y alumbra a todos los que están, ¿en dónde? En la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hemos escuchado esto muchísimas veces, que somos la sal y la luz. Ahora, ¿para qué sirve la sal? A los que les pregunté por la cocina. Porque si Jesús las enseñanzas o las parábolas eran enseñanzas muy prácticas que todo mundo podía entender. Díganme ustedes, ¿para qué sirve la sal? Para dar gusto, para preservar. Yo pequeñito siempre me decían que, como poniendo un ejemplo de esto, que a las vacas, cuando están en el campo, al césped, a la grama, le ponen sal, para que las vacas, cuando se coman en la grama, les dé una sed y entonces van a tomar agua, y entonces entre bien alimentados y mucha agua, la leche sale hermosa. Para nosotros somos esa sal. Estamos puestos en algunos lugares para que la gente, cuando nos vea, y no seamos unos malos ejemplos, porque a veces sucede, nosotros seamos esas personas que logran que las personas diferentes de nosotros vayan a buscar el agua de la palabra de Dios, y que nosotros seamos esa sal que puede animarlos a ellos a buscar de la palabra de Dios, a ser refrescados por la palabra de Dios, por esa agua que el que la bebe, dice la Biblia, no tendrá sed jamás. Ese somos nosotros, la sal, para preservar. Cuánta corrupción, cuánta maldad, de gente deseando ese gusto, esa sal que puede preservar. Y asimismo somos la luz del mundo. Noé iba a ser la luz. Era la luz en ese momento. Pero la luz simplemente es. La luz es y es puesta. Si yo apago las luces, aquí nos quedamos oscuros. Pero la luz, cuando es puesta en un lugar escondido, no sirve. Cuando ustedes en el trabajo nadie sabe que son cristianos, eso no sirve. Cuando en la escuela, cuando en cualquier lugar, cuando vayan al supermercado y la gente ni siquiera sabe que usted es una persona temerosa de Dios, déjeme decirle que eso no sirve. Sirve cuando estamos puestos en lugares altos. Qué bueno que Ecuador haya tenido ese presidente, porque es un lugar alto. Si él llega a ser luz, la luz alumbra mucho. Cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en cualquier lugar donde Dios nos pone, debemos ser luz. ¿Para qué? Para la gente que está en tinieblas pueda abrir sus ojos. Mire, la construcción del arca, la construcción de esa nave que Dios le dio como instrucción o como visión a Noé, demandó muchísima fe. Yo les voy a poner un dibujito aquí. Ahí. ¿Cuántos años creen que demoró Noé construyendo? A los estudiosos de la Biblia. Digan un numerito. 100. ¿Quién da más? Más, para arriba. 120 años. Como están las cosas ahora, ni la vida le alcanza a uno para construir el arca. Miren, eso se necesita fe. Nosotros, bueno, aquí no sucede mucho porque los rayos y eso, pero cuando en Colombia llovía, eso era todos los niños a la calle a jugar.
Era una delicia, pero si nadie jamás en la vida, pero que el agua viene del cielo abajo, eso es una locura. Construir un arca necesitaba mucha fe. Ahora, no solamente fe, porque era una estructura enorme. La Biblia da todas las medidas y con qué madera y cómo tenían que hacer para cubrir para que el agua no se metiera. Pero esto también me habla a mí no solo de la fe, esto también me habla de que Noé era una persona preparada. Porque si él no era, él y su equipo especialista en trabajar, digamos, la madera o la carpintería, él no lo hubiera podido hacer. Yo no sé en qué áreas, Dios le ha preparado, y no me refiero como propiamente a su carrera o a su trabajo, sino también en los dones que Dios le ha dado. Orar por los enfermos, visitar los enfermos. Dios le ha dado palabra de sabiduría, don de ciencia. Cualquier cosa que Dios le haya dado, hay que ponerlo para la obra del Señor. Esto significa que el arca tenía inmenso, como un campo de fútbol. La altura, los pisos, todas las instrucciones. Si Noé no lo hacía al pie de la letra, aunque la terminara mal terminada, había desobedecido. Cuando Dios nos dice algo a través de la palabra, a través de la prédica, a través de cualquier persona, y es algo que debemos hacer, si nosotros nos demoramos y lo hacemos, pero lo hacemos tarde, ya eso fue desobediencia. La desobediencia aún es cuando uno lo hace, pero lo hace tarde. No lo hace en el momento que era. Miren, Noé y su familia, junto con todas las personas que contrataban de mano de obra, construyeron un arca paso a paso, minuciosamente, a pesar de las burlas de las personas. Si la gente se burlaba, no aceptaba. Y conocemos por la historia de que no fueron ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro que se burlaron. Fue toda una cantidad de personas, porque si gente se hubiera creído en eso, la gente hubiera entrado y se hubiera salvado. Pero la maldad no deja. La maldad hace que se burlen. Pero yo les digo y les animo, no importa si en el trabajo se burlan, no importa si en la calle se burlan, siempre nuestra fe tiene que estar por encima de cualquier cosa. La fe tiene que estar, porque como es lo que uno cree, es la esperanza que tenemos, la fe siempre que tiene que estar. Es más, hay un dicho que dice, lo último que se pierde es la fe. Se le pueden acabar uno las fuerzas, pero no pierda la fe. Puede uno estar enfermo, nunca pierda la fe, nunca deje de orar, nunca pierdan la esperanza. Esta esperanza, tras que pasaban los años y Noé construía y construía y construía, y la gente se burlaba, Noé siempre se mantenía. ¿Por qué se mantenía? Porque Noé tenía una visión. Dios le había dicho qué hacer y cómo hacerlo. Ahora, cuando uno tiene una visión o un plan, uno lo mira, como quien dice, a lo lejos, como si ya fuera. Cuando nosotros tenemos ese empuje, esa palmadita en el hombro o en la espalda que nos da Dios para tomar un proyecto, para emprender un proyecto, porque Dios prometió bendecirnos, yo le digo, siga adelante. Crea en esa palabra y camine en fe en eso. Cualquier cosa que Dios le haya dicho, créale. Si está comprobada a través de la palabra, porque sabemos que hay muchas personas, incluso en estos tiempos, que toman la palabra, le dan así como un acomodo, dos florecitas y hablan de cualquier otra cosa. Tergiversan, cogen un versículo y lo sacan y ya arman otra iglesia, otra doctrina, otra creencia. Nosotros creemos en un Dios que cumple lo que promete y que nunca ha fallado y no fallará jamás. Ese es el Dios que nosotros creemos. Entonces, Noé tenía una visión. El domingo anterior, mi esposa y yo fuimos invitados a una iglesia que tenían un evento y querían que ella tuviera su participación especial.
Fuimos con los niños, fuimos con mi suegra y en ese transcurso en que ellos entran como a la clase de los niños, estaban cantando una canción. Esa canción nunca la hemos cantado aquí. Bueno, la vamos a cantar, la vamos a cantar mañana. Perdón, hoy en la noche. El caso es que cuando llegamos a la casa, está Elías cantando la canción. Quiero conocer a Jesús. Y nosotros nos quedamos así como, pero no la hemos cantado en la iglesia. Entonces Analí le pregunta, ¿dónde escuchaste esa canción? Y él dice, en la iglesia. Entonces, la escuchó que Analí la estaba cantando el domingo anterior. Y entonces dice él, es que yo vi un león cuando cantaban la canción. Espérate, espérate un momentico. ¿Tú viste un león? Sí, ¿y el león cómo estaba? El león estaba así. ¿Estaba así? ¿Como en una cruz? Y dice, sí. ¿Y cómo estaba el león? Dice, estaba muy ayayay. Ayayay es cuando alguien tiene dolor. Pero ¿dónde viste el león? ¿Dónde están los aviones en el cielo? Y nosotros nos asombramos mucho porque no, la Biblia dice, los jóvenes, los ancianos tendrán sueños, tendrán visiones, pero es un niño de 4 años. Y yo me tomé la foto enseguida. A alguien que sea de pintar, traté de buscar en internet y habían cosas parecidas, pero no encontré como un león crucificado, herido, pero victorioso en el cielo. Dios le dio a Noé una visión y esa visión se iba aclarando cada vez que él iba poniendo una madera, contra una advertencia de un diluvio que iba a ser épico, o sea, una catástrofe universal. La gente de Noé no creyó las advertencias para nada. Para la gente no era como un predicador loco. Algunos le han dicho loco por el mensaje que llevamos, pues sí. Pablo decía que es que parece una locura. Así que no se ponga mal si dicen que estamos locos. No importa cómo nos llamen. Noé seguía trabajando en ese proyecto. Era como un constructor desquiciado, haciendo, porque me imagino que si él se pone, uno dice flojo, se hubiera demorado como 150 años. Pero él era diligente, pues no solo era él, era un equipo de trabajo que él, con quien desarrolló todo este proyecto. Nadie eligió dejar sus caminos y volverse a Dios. Qué triste. Cuando uno predica, cuando uno comparte un mensaje y la gente no, pero nosotros tenemos que seguir y no desmayar. Como les dije al principio, Dios desea que la gente regrese a sus caminos. La gente no eligió volver a Dios. A pesar de las súplicas de Noé, el testimonio, miren lo que está sucediendo. Y lo que es peor, la gente que se burlaba de Noé, lo trataban de ridiculizar y sin piedad a un anciano, porque ya cuando él recibe esa visión ya no era un anciano. Y esto también me enseña algo. No importa a la edad que Dios te prometa algo, Dios lo va a cumplir. No importa si fue pequeño, no importa si fue de edad más avanzada, Dios lo va a cumplir porque es que Dios no se mueve en el reloj de nosotros. Dios no se mueve en el tiempo cronos, que es el que da la hora, los minutos, los segundos. No, Él tiene un momento especial para cada cosa. Y cuando Dios promete algo, definitivamente que lo va a cumplir. Las personas continuaron su vida como de costumbre. Comían, bebían, se casaban, como dice el versículo, y no creían que hubiera alguna razón para pensar que esa buena vida se iba a acabar. A veces nosotros, incluso siendo cristianos, nos olvidamos de Dios cuando las cosas están bien. ¿Qué cosa? Hay gente que busca más a Dios cuando estamos mal que cuando estamos bien. Hay gente que le gusta más las peticiones de Señor te necesito, de Señor dame, que las oraciones de Señor te agradezco por esto que tengo. A veces somos así tan cabezones y definitivamente que la gente ignoró a Noé.
Y a medida que se acercaba el tiempo, todos los animales de las especies de la tierra comenzaron a entrar al arca. A veces los animales, por ser creación de Dios y poner ese instinto que Dios ha puesto, a veces son más inteligentes que nosotros. A veces Dios tiene que utilizar los animales, como la burra de Balaam que habló. ¿Quién ha visto una burra hablar? Nadie. Bueno, él la vio. A veces Dios tiene que, incluso dice que si nosotros no predicamos, las piedras lo harán. Cualquier situación Dios no nos necesita, pero Dios desea que nosotros lo hagamos como hijos, como testimonio. Pero dice la Biblia que la misma creación habla de su grandeza. Los cielos, siempre que uno mire al cielo, sea que vaya en helicóptero, en avión o esté en el tercer piso de su casa, los cielos cuentan la grandeza de Dios. No necesitamos mucho. Salga a las 5:45 y vea el amanecer, la grandeza de Dios. Qué cosa que la gente no creía. Pero llega un punto donde ya se cierra la puerta, donde es demasiado tarde. Y Noé tenía 600 años. Mire eso. Noé era nieto de Matusalén, que fue el que más duró. Eran de buen cuero. Cuando finalmente llega el diluvio predicho. Yo no quisiera estar cuando Dios diga en algún área de la vida, y que yo prometí esto, tú no caminaste sobre eso, no, tú cumplí. Se cerró la puerta. Nunca es tarde, si Dios dije, para que Dios cumpla una promesa, pero sí hay un momento donde las puertas se cierran. Incluso nosotros debemos predicar hasta que llegue el fin, hasta el último momento. Estamos en una carrera. Y no es una carrera de velocidad, es una carrera de constancia, porque hay que mantenerse. Pero si hay una carrera, o la Biblia nos habla de que es una carrera, toda carrera tiene una meta, es un final y hay una premiación. Y no sé qué hemos cosechado, cuántas almas hemos ganado, pero al final yo quiero que en esa carrera, ya cuando no tengamos que mirar más mis errores o mis faltas, sino lo que yo hice por la extensión del reino, por predicar. Eso es lo que la Biblia dice que nosotros debemos procurar. Porque hacemos los tesoros aquí en la cuenta de cheques, cuenta de ahorros, tengo un carro. Y dice que no hagamos tesoros aquí, que el orín, la polilla, lo corrompen, se lo comen. Hacer tesoros en el cielo. Cuando la puerta del arca se cerró, ya era demasiado tarde y lo que era una risa, me imagino yo, de burla, cuando empezaron a caer las gotas, esa risa fue cambiando. Fue cambiando y la lluvia cayó y las aguas inundaron. Y subieron, llenaron la tierra y el arca, entonces, boom, empieza a flotar. Noé dirigía la embarcación, pero definitivamente Dios estaba en el timón. Nosotros podemos trabajar y podemos movernos, pero que sea Dios quien siempre dirija la vida de nosotros. No sé si sea a la derecha o a la izquierda, mientras Dios dirija ese timón de nuestra barca, nosotros siempre vamos a llegar a un puerto seguro. No importa si tienen que pasar 40 días, 40 noches con un diluvio encima, Dios siempre nos va a llevar hacia ese lugar. Noé no predicó seguramente de vidas prósperas, de que el Señor te quiere dar carro, casa. Noé predicó la salvación. Seguramente todos los días lo hacía. El día que estuvimos en Ecuador tuvimos la oportunidad de visitar muchos lugares de niños, de gente más grande y también la gente que nosotros conocemos. El pastor Robbie tuvo la oportunidad de predicar en una iglesia grande, que el auditorio son como un poco más de 2,000 personas. O
Se llama Casa de Fe, por ahí está la prédica. Increíble. Nos mandan un mensaje porque fuimos los conectores de eso. Dice, estamos en una serie que habla de la familia, Dios bendice a la familia, Dios restaura a la familia, o sea, cosas que están bien. Y nosotros le dijimos, pastor, mire, ellos vienen en una serie de predicación de todos estos temas, entonces para que lo que vaya a prepararlo lo haga que concuerde con la serie, como respetando el protocolo de la iglesia. Cuando estamos en la primera fila, para mi sorpresa, como que si no hubiera escuchado. Título de la prédica, este evangelio. Predicó el evangelio de salvación y cuando hace el llamado no cabía la gente enfrente, era cantidad de gente. Y nosotros todos en mensajes asustados como que, oye, no dimos la instrucción bien y ahora qué será. Y nosotros como que, ¿será que hace un llamado o no hace un llamado? Dios lo usó de una manera increíble, pero a donde quiero llegar es que él, creo que si no le traducen este mensaje, él no lo va a entender. Pero nosotros tenemos una iglesia que no está interesada más que en llevar el pleno evangelio, el gospel de la palabra de Dios para que la gente se salve. Y eso nosotros tenemos que ser muy agradecidos porque no tenemos líderes ni pastores que andan, quién sabe, pensando en qué, sino bien centrados en lo que la misma palabra de Dios dice. Gente que está alimentada de la palabra de Dios, gente que está alimentada del agua del Espíritu y de la presencia de Dios. Cuando el arca se cerró, no había más nada que lo que estaban en el arca y ellos dentro. Cuando digo lo que estaba en el arca eran animales, personas, provisión, no había más nada. Cuando venga el momento de la prueba o el momento del cumplimiento, asegúrese de tener todo lo que necesita. Dentro del arca había comida, habían cultivos, habían todo. Ahí en Kentucky hay una réplica, creo que les mandé un mensajito a algunos por ahí, pero no es publicidad porque después me meto en problemas. Hay una réplica con las medidas exactas, de hecho esa es. Y es impresionante cómo uno puede ver no solo la construcción que tenía que tener fe de crear, o sea, la parte externa, sino todas las instrucciones de dónde poner los animales, cómo alimentar, cómo sacar los desechos, por dónde entra, como decir, el aire o con la ambientación, que no se sentían claustrofóbicos. O sea, es una cosa que uno se queda de verdad con la boca abierta. Dios, imagínense, el arquitecto del mundo no iba a construir un barquito. Tenía todo tan programado. Y no entiendo cómo la gente aún sigue tratando de desmentir las cosas de la Biblia como que si fueran cuentos de niños. Al final de todo, para ir concluyendo, el diluvio se acaba, el agua se acaba, se reposa todo y luego viene Dios y envía una señal. Dios envía una señal de que más nunca iba a haber un diluvio como ese. ¿Cuál fue? No hay cosa más bonita que las promesas de Dios y esta es una de esas. Pero lastimosamente que la gente siempre quiere cambiar las cosas. Ustedes saben actualmente, si uno ve la gente ahora le tiene miedo al arco iris porque ahora significan otras cosas. Los colores. Mire eso. Y eso resulta que eso fue lo que Dios dijo para que la gente supiera o para que Noé supiera como un pacto, como una señal, como un compromiso de que más nunca. Y nosotros tenemos la certeza de que aunque aquí en estas épocas de huracanes llueve y se inundan las calles 2, 3, 4 días, más nunca, porque Dios lo prometió. Puede haber tsunami en otros lugares, pero Dios prometió que nunca un diluvio iba a tapar la tierra o iba a matar y devorar una generación completa. Noé y su familia habían sobrevivido a una destrucción universal, literal, o sea, todo el universo. Desde ahí empezaron a repoblar la familia.
Dios estaba construyendo un nuevo mundo con un pequeño grupo de personas que eran fieles. No se necesita, no necesita la iglesia para predicar ni en su trabajo ni nada. Con usted solo es suficiente. Con un pequeño grupo Dios pobló toda la tierra. Como la señal de que ya no destruiría la tierra, tuvo el diluvio, ese arco iris en el cielo. Desde ahí en adelante, el arco iris simboliza la promesa de Dios. Esa promesa, y me imagino que todas las promesas siempre veamos un arco iris, o sea, nada de oscuridad, colores, una vida que puede ser llevada de la mano del Señor. Dios le dijo a Noé que cada vez que viera el arco iris fuera un recordatorio. Y hoy es un recordatorio.